Claro, ahí quería entrar yo ahora, porque si no es lo mismo comprar un amarre, que esta concepción de la bruja totalmente heavy metal, ¿no se condenaba igual entonces este tipo de prácticas? Vale, aquí entramos en las condenas y cuáles eran las consecuencias cuando se empieza a acusar por brujería. Y este es uno de los motivos por los cuales el libro se llama Breve viaje por la España de las brujas. Aquí, según las limitaciones territoriales, las consecuencias son muy diferentes. Hay unas leyes diferentes, hay un control diferente y hay una gestión diferente de lo que será la brujomanía a lo largo y ancho de Europa. Entonces, algunos territorios fue muy letal este movimiento, o digamos este accidente social prácticamente. Y en España lo que tenemos es algo llamado la Inquisición española, que hay que entenderlo como un organismo burocrático, porque es lo que era. Es un organismo dedicado al control social y que está en manos de la Iglesia. Y aquí entramos un poco en las comidas de cabeza que arrastro yo durante unos meses, así que perdonadme las divagaciones, pero en otros sitios lo que tienen las acusaciones de brujería y esta brujomanía que se va gestando durante la Baja Edad Media y que arranca de verdad en el siglo XV, perdón, el XVI sobre todo, lo que da esto es una persecución de gente vulnerable. Y gente vulnerable no digo únicamente gente sin recursos, sino gente que pudiera ser susceptible de ser acusada debido a intereses personales, o debido a intereses políticos, o debido a xenofobia, debido a racismo, debido a misoginia. Todas estas cosas se podían superponer, no eran mutuamente excluyentes. Entonces, en algunos casos se acusa a las protestantes de ser brujas. En otros casos se convierte sobre todo en un delito de herejía. Entonces se busca una herejía, una ofensa a las creencias religiosas y digamos, a la homogeneidad religiosa de la zona. Bueno, perdonad que se había ido el internet, pero ya seguimos. En el sur de Francia, por ejemplo, tenemos una de las figuras de esta galería de hijos de puta de la historia que comentaba, o señores de mierda, las putas no nos han hecho nada y tampoco tengo mucho en su contra. Entonces, estos señores de mierda de la historia, está entre ellos Pierre de Lancre, que es su nombre al cual el rey da potestad para gestionar cacerías de brujas de manera súper resumida en el libro, lo tenéis explicado. Y este hombre, si había algo que odiase más que a los vascos y a las mujeres, eran las mujeres vascas. Entonces, su versión de la cacería de las brujas va muy motivado por esta xenofobia y esta misoginia. Era un señor que hubiese ido bien tocar hierba y dedicarse a otra cosa, o sea, la papiroflexia, por ejemplo, pero pues acabó metido a lo que no tocaba. Y en el caso, entonces, ya digo, según la zona y según quién pueda tomar el control y según los organismos de poder que haya, tendrá unas consecuencias u otras. Entonces, ¿qué pasa en España? ¿Cuáles son las consecuencias aquí cuando llega la brujomanía? Pues por una casualidad, la Inquisición la frena muchísimo. De manera muy resumida, cuantas más posibilidades haya de que te acusen de brujería y esta acusación caiga en manos de la Inquisición, más posibilidades hay de que no te maten. Oh. Y esto es muy importante porque una acusación de... lo que comentaba antes de que la brujomanía funciona como una epidemia es tal cual. Es decir, cualquier persona puede ser bruja bajo una acusación de brujomanía. Te puedes inventar lo que quieras. Como no es real, tú puedes ser judío, tú puedes ser musulmán, tú puedes ser un hereje. Que no sea algo castigable según nuestra mentalidad moderna. No, pero en según qué país. Pero bueno, aunque esto no tenga ni pies ni cabeza, condenar a alguien es algo que no se puede ser bruja. Entonces, cuando estás acusando a alguien de algo que no ha hecho, pero la creencia en que lo puede haber hecho es real, puedes acusarle de lo que quieras. Y puedes inventarte lo que quieras y puedes dar 1000 vueltas. O sea, los testimonios que hay en juicio, sobre todo en los de Logroño, juicio Zugarramurdi,
para dar mil vueltas y justificar que no, es que en realidad estaba aquí, pero que esta señora no dejó su casa. No, es que el diablo tomó forma de su cuerpo para que ella fuera volando a la aquelarre, pero el diablo no estaba en la aquelarre, no, era otro diablo, ¿qué tal? Mil vueltas para poder justificarlo. Entonces, este tipo de acusaciones no interesan la Inquisición. La Inquisición está mucho más ocupada gestionando y sobre todo sacando beneficio de las acusaciones por judaísmo, por morisco, por hereje, por ofensas a la Iglesia. Entonces, el hecho de que empiece a expandirse las acusaciones de brujería a la Iglesia, a la Inquisición, sobre todo es un órgano tribunal eclesiástico, no le interesa y lo que hace es controlarlo. Existen numerosos edictos que instan a autoridades diversas a que este tipo de acusaciones caigan en manos de la Inquisición, y las penas respecto a lo que podía ser la Inquisición suelen ser bastante leves. Es decir, en la gran mayoría de casos en el sur estamos hablando de penas de exilio o de azotes. Y, a ver, no nos engañemos, las consecuencias sociales eran terribles. Y las consecuencias de pasar por la Inquisición podían ser horrorosas. Incluso aunque no llegaras a morir, te podían expropiar tus propiedades. Podías tener que abandonar el sitio donde vivías, donde había vivido tu familia, donde lo tenías todo, perderlo todo, tener que empezar de cero en otro lado. El concepto de que te cuelguen el San Benito venía de algo, porque cuando la Inquisición mataba a alguien, el San Benito que había llegado se quedaba colgado en la iglesia con su nombre como testimonio de lo que había pasado. Y la Inquisición al final es un órgano de terror, de control a través del terror. Mi padre lo llama la Gestapo durante 300 años. Funciona así. Es un organismo de control social que en muchos casos no necesita llegar a actuar, porque simplemente con la amenaza de que la Inquisición pueda llegar a interesarse interesarse en el sentido de que esto puede resultar una acusación, tiene un gran efecto. Entonces, en España, la Inquisición, cuando empieza a crecer y crecer y crecer la brujomanía europea, ya lleva 100 años trabajando. De hecho, en cuanto se crea la Inquisición, hay alguna condena por brujería, sobre todo en el norte, en el Pirineo, en Aragón, pero son cosas muy, muy puntuales. Como la Inquisición ya tiene controlado el mercado de las acusaciones por interés, de las acusaciones anónimas, sobre todo, que es lo que beneficia este tipo de casos, y está extremadamente burocratizada, frena la brujomanía, porque, primero, no les interesa las condenas por brujería, y segundo, la brujomanía se beneficia, como cualquier epidemia, de poder funcionar muy deprisa. Las zonas donde se mata más gente son Aragón y Cataluña, precisamente porque queda en estas zonas, por legislación y por algunas órdenes reales concretas, se permite que los tribunales civiles gestionen estas acusaciones. Se producen algunos desaforamientos, es decir, una suspensión de las libertades individuales garantizadas por los fueros. Recordemos, estamos aún antes del 18, aún existen estos fueros en Aragón y en Cataluña, y esto permite que estos tribunales hagan procesos rapidísimos en los cuales la gente puede ser acusada, interrogada, muchas veces mediante tortura, y condenada en cuestión de días. Y mientras que cuando cae en manos de la Inquisición, los procesos se alargan muchísimo. Y como la Inquisición muchas veces, las acusaciones inquisitoriales en muchos casos están vinculadas a una investigación, claro, si te acusaban de judío, que se podían falsificar pruebas, pero se podía falsificar algo. O sea, tú puedes meterle a alguien la Torá en casa, y puedes hacer potingues de no sé qué para fingir que es bruja, pero los potingues al final se pueden investigar. En algunos casos, pues sí que la señora de turno había practicado hechicería, entonces en algunos casos muy puntuales sí que se llegó a quemar gente, se llegó a condenar gente. En muchos de estos casos también tenía el hecho de que como se pasaban muchos meses en prisión, había gente que moría.
Y en los casos de tortura, como fue el de María Soliño, por ejemplo, uno de los casos más famosos de la historia de Galicia de la brujería, pues esto fue una señora mayor que fue acusada por intereses personales para poder quedarse con lo que le expropiaría la Inquisición, y que fue torturada y que luego fue liberada, pero claro, una señora mayor, sin familia, sin nada, sin propiedades, sin maneras de mantenerse, con el cuerpo deshecho por la tortura inquisitorial, pues murió en la miseria. Entonces, ya digo, esto no es un... En realidad, la Inquisición fue maravillosa. Mira qué bien, no somos como esos alemanes. Somos mucho mejores y aquí matamos a muchas menos brujas. Toma el pin del genocidio más pequeñito. Bueno, es un genocidio técnicamente, pero del asesinato, de los asesinatos en masa más pequeñitos. No funciona así. O sea, la Inquisición sigue siendo un organismo que en nuestra concepción moderna de la justicia no tiene lugar, pies ni cabeza, pero esta suma de circunstancias hicieron que la Inquisición en España funcionase como gran freno para las muertes bestiales que hubo en otros lugares de Europa. O sea, por dar un poco de referencia, en Alemania estamos hablando de decenas de miles de personas asesinadas en una cantidad de tiempo bastante pequeña. En Polonia fueron una barbaridad, en Escocia también, en Inglaterra también. En España fueron unos 400 en Cataluña, 100 y pico en Aragón. No llegan a las... No, estoy haciendo unas cifras un poco súper redondeadas, pero igual no llega al 1.000.000 de personas asesinadas por una acusación de brujería en España. Entonces, es terrible y las consecuencias sociales fueron reales y mucha gente quedó marcada de por vida, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, o sea, la hija de la bruja, la nieta de la bruja, esto pasaba. Pero tenemos esta circunstancia tan particular dada por la Inquisición española que hace que la historia de la brujería en España no sea tan letal. Es muy complicado, hay muchas capas por aquí. No, claro, es que así de... si te pones a revisarlo un poco por encima y qué es lo que dice la gente y tal, se pone en la Inquisición como que quemó miles de brujas, y eso que decimos, ¿no? Que esto no es la medalla a quién ha hecho más genocidio o quién no. Pero bueno, es curioso ver que tampoco se hizo tanto como la gente se piensa, ¿no? Y ya digo, no se trata de un blanqueamiento de la Inquisición, nada por el estilo. La Inquisición mató muchísimas otras personas y España es un país donde, bueno, el concepto moderno de España sea de, en mi opinión, los últimos 2 siglos, la herencia que lleva este país y la historia de este país tiene una cantidad de expulsiones culturales, de linchamientos, bueno, ahí sí que podríamos quizá hablar de genocidio, porque se coge a un grupo de personas y se trata de... y se hace un esfuerzo activo por eliminarlas de la sociedad, por quedarse con sus propiedades y por borrar por completo su huella. Con lo cual, la Inquisición es el vehículo para que todo esto pueda seguir pasando, para que haya un control total sobre la sociedad y claro, esto tiene un efecto. Ahora, en el caso concreto de la brujería, es uno de los errores de las concepciones históricas que no son acertadas. Como en otros casos, sí que hubo cazadores de brujas que podían tener el beneplácito de la Iglesia, pues hay una mezcla aquí de tienes control social, denuncias anónimas, Inquisición, caza de brujas. Tiene que ser lo mismo. Sí es lo mismo en cuanto a persecución de minorías, no es lo mismo en el caso de la brujería, porque lo que sí que tenemos incluso en España es la figura del cazador de brujas, que en Cataluña se le llamaban coneixedor de bruixes o los saludadores en Aragón, y estos saludadores eran otros señores que eran unos desgraciados con pintas en el lomo que se beneficiaban de este pánico social que creía en la existencia de las brujas. Y estos señores iban de pueblo en pueblo cobrando prácticamente la bruja al peso de no os preocupéis, yo os encontraré las brujas, pero aquí no había brujas, ya te digo yo que hay. Y estos señores llegó a perseguirlos la Inquisición porque eran unos santos que que querían defender a las pobres mujeres inocentes. No, porque les estaban comiendo el negocio. ¿Y a santo de qué, caballero? Aquí el control social mediante el miedo lo tenemos monopolizado nosotros. ¿Sabe usted lo que es un monopolio? Se lo voy a explicar. Venga por aquí estas celdas. Vamos a tener una conversación. Perdona, entonces los cazadores de brujas iban aparte de la Inquisición. Exacto. ¿Y quién los contrataba? O sea, me refiero porque algún día... Los ayuntamientos normalmente. Ah. Sí.
Esto es una figura que aparece sobre todo en Cataluña y en Aragón, que fueron los territorios donde los juicios por brujería eran civiles. Sí. Y estos pueblos normalmente quien contrataban, en algunos casos alguna persona con mucho dinero podía llegar a contratarlos, pero en general se les pagaba en el pueblo al que iban. El caso más famoso de Zugarramurdi, que esto es un caso aparte que daría también para una conversación muy larga, pero por resumir mucho, esto es un caso de los primeros años del siglo XVII, va del 1609 al 1614 aproximadamente, y en este caso sí que va a través de la Inquisición, porque los inquisidores sí que tenían que hacer visitas periódicas a zonas, o sea, territorios enteros. Entonces, una vez al año podía pasar un inquisidor, se podían hacer denuncias, se les podía dar la información que se considerase relevante, y como en ese momento por esa zona se está extendiendo mucho lo de la brujería, lo que viene desde el sur de Francia, que el capullo este de Pierre de Lancre estaba haciendo sus cosas por ahí, pues es una zona de paso muy fácil y de muchísimo intercambio de población, se está extendiendo mucho, y el curilla de turno hace la denuncia de señor inquisidor, aquí brujas. Y en muy pocos casos de la historia podemos hablar de una persona hace una gran diferencia. Siempre es una mezcla de contexto, de mucha gente tomando muchas decisiones, de muchos intereses de grupos concretos. Pero en este caso hubo un inquisidor llamado Valle del Tribunal de Logroño que fue a seguir esta serie de acusaciones al hacer la visita de ronda que tocaba, que ya iba con retraso, y se agarró a esto y empezó a tomar nota de todas las acusaciones. Y esto fue lo que llevó al juicio de Logroño en 1610, que dio a 11 personas acusadas, o sea, condenadas por la Inquisición, 6 de las cuales ya habían muerto en las cárceles. Digo, estos procesos podían alargarse mucho, y 5 fueron quemadas. Y en este proceso se incorpora un inquisidor que se llamaba Alonso de Salazar y Frías, que yo le tengo mucho respeto, así 400 años después, que este señor, aunque sí que o sea, no es el héroe máximo de la ley, este señor había condenado a judíos por ser judíos, había formado parte de esta persecución de la Inquisición, pero era un hombre muy metódico y que se basaba en las pruebas. Entonces hace una investigación, porque lo que ve del testimonio de Valle, dice, vale, estas personas están diciendo ser brujas. ¿Esto se puede ser? ¿Esto es demostrable? ¿Esto lo sabemos de verdad? Esta herejía supuesta y de adoraciones al diablo, porque aunque no se fueran brujas, se hablaba de una secta que adoraba al diablo, que mataba niños, que tal, vale, esto es una acusación muy gorda, primero por herejía, y luego estamos hablando de asesinatos y de secuestros. ¿Esto es real? Entonces este hombre hace 11 meses de investigación por el Baztán, por Guipúzcoa, se va hasta La Rioja, toda esta zona de lo que es Euskal Herria, y lo que encuentra es miles de personas que se acaban acusando en red, pero que en una parte significativa de estas acusaciones venían de niños, o sea, niños de entre 8 y 12 años, igual, que de repente podían acusar a quien fuera y se lo tomaban en serio, y tenían de repente una cantidad de poder absurda, y no tiene ni pies ni cabeza estas acusaciones. Que si nos lo tomamos, vale, vamos a tomárnoslo en serio. ¿Qué es lo que están diciendo? Están dando diferentes testimonios, están hablando de que se reúnen en diferentes sitios, están dando diferentes aspectos del diablo, están diciendo las actividades que hacen son diferentes, que van de maneras diferentes. Folclóricamente, súper guay el cuento. En cuanto a testimonios, como si fuera una investigación policial, esto no cuadra. Navaja de Ockham. ¿Qué es lo que está haciendo toda esta gente? Se lo está inventando. Por pánico, por terror, por las consecuencias de una acusación. O sea, que esto en realidad se lo había labrado un poco la Inquisición. Cuando haces que una acusación te pueda salvar de las consecuencias de otra, vas a acusar a quien sea. Y, por resumir, Salazar consiguió que el Tribunal de la Suprema Inquisición hiciese caso a su informe una vez se hubiese concluido el juicio. No recuerdo ahora el término exacto, pero se perdonó póstumamente a las personas que habían sido acusadas, o sea, como que la Inquisición se retractó sobre la culpabilidad de quienes habían sido declarados brujos. Se peleó Salazar para que se retiraran sus sanbenitos que seguían colgados en la iglesia,
y sobre todo declaró un edicto de silencio. Se le llamó el edicto de silencio, que fue un edicto sobre cómo tenía que comportarse la Inquisición en futuros casos de brujería, que era no haciendo correr la voz, porque este hombre entendió cómo funcionaba la brujomanía. Cuanto más habla la gente y cuanta más información se le da y cuanto más se extiende el folclore de esto y se hace entender a la gente que se puede acusar a alguien de esto y que alguien lo puede ser de verdad, sería la de Dios. Todo el mundo acusa a todo el mundo. Funciona un poco como una estafa piramidal, llega un punto en el que te quedas sin gente. Entonces, lo que hay que hacer es, en el momento en que haya acusaciones de hechicería, de brujería, tienen que caer en manos de la Inquisición, se tiene que llevar con un control total, no se tiene que tomar muy en serio. O sea, a ver, la herejía es herejía. Para la Inquisición esto es importante, pero se tiene que ver qué pruebas hay de verdad. Y sobre todo, no se tiene que correr la voz. La actuación de este hombre salvó vidas, miles. Porque si los curillas de mierda de los de voy a hacer estas denuncias a la Inquisición para quedar genial y subir de rango, o los inquisidores como Valle o Becerra, que era otro que trabajó con él, si hubieran sentado un precedente, lo que hubiera podido pasar en años posteriores con el aparato burocrático que era la Inquisición, hubiese sido terrible. Hubiera haber sido bestial. Solo que, por suerte, y en gran parte por el trabajo de este hombre, no lo fue. Wow, claro. Me da miedo. Es que claro, bueno, lo que dices tú, que este hombre seguramente luego habrá matado a otras personas que no son brujas, pero puso orden, quiero decir, al final puso un poco de sentido común, porque una de las cosas que te iba a preguntar es si era tan sencillo señalar a alguien y decir, es una bruja, porque yo creo que está la concepción de que típica película medieval o... Bueno, Los Monty Python. Me convertí en grillo, luego mejoré. Sí. Es una bruja y ya va la Inquisición, te matan fácilmente, en fin. Y este tío parece como que puso un poco de orden y dijo, no, vamos a ver, que no es tan fácil ser una bruja, ¿no? Porque claro, es verdad que a lo mejor el color de piel te puede delatar o otro tipo de cosas, ¿no? Pero ser una bruja es como muy concreto, ¿no? Muy poco demostrable. Pero antes de él era fácil. Más o menos. Sobre todo depende del clima local. Es decir, la brujomanía es una búsqueda de chivos expiatorios. Y viene dado por épocas de crisis. Por eso, por ejemplo, en Cataluña es uno de los territorios de España donde más persecución hay. Que a principios del siglo XVII te juntan la guerra de los 30 años, la guerra de los segadors, o sea, que estaba pasando, que había pasado recientemente, era lo que la gente estaba sufriendo en ese momento. La guerra de los 30 años, la guerra de los segadors, una época de muy malas cosechas. La pequeña edad de hielo está muy vinculada con la brujomanía porque genera muchos años de malas cosechas que dan lugar a hambre, inestabilidad social, pobreza. Esto es una época de crisis. Además, en Cataluña en esta época el bandolerismo es cuando empieza a crecer y está habiendo también un influjo considerable de gente que viene desde Francia, después de la guerra de los 30 años y que también que vienen buscando trabajo. Entonces, hay una suma de factores que da lugar a una inestabilidad bestial y ante estas situaciones de crisis se buscan chivos expiatorios. Creo que nos quiere sonar de algo ahora mismo, de uy, que nos quedamos sin agua, que qué mal lo estamos pasando, inestabilidad política, inestabilidad. ¿Sabes quién tiene la culpa de esto? Los inmigrantes. Ellos han hecho lo mismo. Es verdad, los llevamos heredando y arrastrando, ¿eh? La búsqueda de chivos expiatorios, o sea, el holocausto fue esto. Sí. Inestabilidad económica, inestabilidad social, buscas un chivo expiatorio, este tiene la culpa de todo. Ya está. Facilísimo. En este caso, no fue un grupo social real, pero por la facilidad de deformar la acusación mediante el folclore de turno, pues era relativamente fácil. Entonces, no es que siempre lo fuera, sino que si la situación se prestaba a ello, podía llegar a serlo. Porque si tú en el siglo XIX te vas a la Guardia Civil, cuando ya existe la Guardia Civil, y te vas a denunciar a una vieja de tu pueblo que te cae mal, y dices, esta señora es bruja, y usted ha bebido demasiados carajillos, plantes, nadie te va a creer. Si lo dices igual en un pueblo del Pirineo, donde aún hay creencia de brujas, igual la Guardia Civil no te va a decir nada, pero corre la voz
igual a la señora se le va a quedar el San Benito durante mucho tiempo, según las consecuencias. Si acusas a alguien de brujería en mitad del campo catalán en 1618, cuando todo el mundo se está muriendo de hambre, cuando acaba de haber un pedrisco terrible y la gente está desesperada, pues igual alguien te escucha. Y sobre todo, si te presentas en el pueblo como conocedor de brujas, que sabes hacer suficiente teatro como para que la gente se crea realmente que eres capaz de encontrar a esta gente, que eres capaz de reconocerla, que tienes este conocimiento, es vender humo al final. Pues es que te cree, que la gente te cree. La gente se puede llegar a creer muchas cosas y en situaciones de crisis y de inestabilidad es muy fácil agarrarse a una respuesta fácil.